Muy bien, ahora vamos a continuar todavía con el tema de genética, ¿de acuerdo? Para poder entender esta interacción entre genotipo y ambiente o medio ambiente. Antes que nada quiero platicarles un poquito sobre genética básica, ¿de acuerdo? Vamos a hablarles un poquito sobre el monje austriaco Gregorio Mendel, que él desarrolló los principios fundamentales de lo que hoy es la ciencia moderna de la genética o la genética moderna. Mendel demostró que características o que algunas características o que las características de un individuo son llevadas en unidades discretas que se heredan de generación en generación, ¿de acuerdo? Mendel presentó sus experimentos en 1865. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Mendel hizo un experimento donde eligió en este caso la arveja común, que es la planta de chícharos, cuyo nombre científico es Pisum sativum, por las siguientes razones. La primera, presenta una serie de características diferentes y fácilmente estudiables y con fenotipos fácilmente reconocibles. Recordemos que un fenotipo es esa característica física que podemos apreciar en un organismo vivo, ¿de acuerdo? O sea, una característica física de ese organismo. Entonces, en este caso, las características difieren de manera visual muy evidentes. Entonces, los chícharos pueden presentar características físicas fácilmente diferenciables. Por eso escogí esta planta. Entonces, por ende, es fácilmente estudiable y se reconoce fácilmente los fenotipos que podemos tener o encontrar de esta misma planta. Segundo, la planta, en este caso él seleccionó esta planta porque debía autofertilizarse. Quería tener los cuidados menos posibles de la planta y que la planta pudiera existir o sobreexistir viva, ¿de acuerdo? Esta planta tiene esta capacidad de autofertilizarse y su crecimiento es rápido y además presenta un gran número de descendientes. Por eso es parte de la selección de esta planta. Y tercero, los descendientes de estas plantas son autofertilizadas, o en este caso la planta debe ser fértil por sí misma. Entonces, la planta por sí, ya sea por viento o por otros insectos, puede ser fácilmente polinizable. Entonces, es fácil el cruce de esta misma planta. Entonces, considerando esto en los experimentos de Mendel, él realizó algo llamado monohibridismo. El monohibridismo corresponde al estudio de un solo carácter. Lo que hizo fue él cruzó una planta de guisante o de chícharos, que es una línea pura de color amarillo, con unas plantas puras de color verdes, transfiriendo el polen de los chícharos o de las flores de los chícharos de una planta a otra. Entonces, lo que hizo fue utilizar el polen de los estigmas de las flores para polinizar otras flores, en este caso del color contrario. Entonces, él tenía dos variedades de chícharos puros, chícharos amarillos y chícharos verdes, y lo único que hizo fue tomar el polen de cada uno y cruzarlo para poder obtener su siguiente descendencia. Entonces, a esas plantas de chícharos amarillos y verdes cuyos genes eran completamente o 100% puros, de chícharos amarillos y verdes, le llamó el progenitor o parental P. Las flores polinizadas originaron vainas de guisantes o de chícharos que contenían solamente semillas amarillas. Estas semillas constituían la primera generación F1. Entonces, el resultado de ese cruzamiento fueron vainas completamente amarillas y los llamó la generación F1. Entonces, cuando esa generación F1 creció y floreció, las dejó otra vez polinizarse o hizo una autopolinización. Entonces, las vainas de chícharos se autopolinizaron y obtuvieron la segunda generación F2. Ahorita les voy a explicar de manera visual qué es lo que quiero que vean. Entonces, él obtuvo el parental, la generación F1, que es la primera descendencia, y la generación F2, que es la siguiente descendencia. En el caso de la descendencia F2, contenían tanto semillas amarillas como semillas verdes en una relación de 3:1, que es 3/4 partes eran amarillas y 1/4 parte eran verdes. ¿A qué me refiero? Entonces, él mezcló un parental de semillas amarillas y semillas verdes. Representaban las semillas amarillas como un gen dominante, representando con letra A, doble A, pero color amarillo dominante. Y en el caso de las semillas verdes eran las semillas recesivas, representado con genes recesivos, o sea, A minúsculas y doble A minúscula. Entonces, su primer parental lo cruzó y obtuvo su generación F1. En este caso, tuvo 100% de plantas con mezcla
A mayúscula y A minúscula, o sea, genes recesivos y genes dominantes. Genotípicamente va a tener genes dominantes y recesivos en esa primera descendencia. Sin embargo, fenotípicamente va a tener 100% de semillas amarillas. Como en cada uno de los casos o en todos los casos fueron color amarillos, fenotípicamente, o sea, visualmente va a tener 100% de color amarillas, como se muestra aquí. Si él mezcló ese parental A amarillo con ese parental A minúscula verde y toda la descendencia fue amarilla, aunque físicamente vamos a tener este parental amarillo o ese gen dominante amarillo, dentro de sus genes, como se ve aquí, vamos a tener también ese gen recesivo, que aún no se va a manifestar, pero ya está dentro de sus genes, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, él mezcló esa F1, que son plantas con chícharos con genes recesivos y dominantes, y al momento de mezclarlos obtuvo un cruzamiento donde tiene 75% de plantas de chícharos amarillos y 25% de color verde. O sea, el gen recesivo ya se manifestó. Aunque en la primera generación no se manifestó como aquí se ve, sigue habiendo genes recesivos, genes de color verde, pero físicamente no se iba a ver, pero en sus genes sí estaba. Entonces, en el caso de los chícharos verdes, surgieron cuando tuvo su segunda generación, o sea, los hijos, de esos mismos parentales. Ahí ya va a tener al menos 25% de semillas de color verde, ¿de acuerdo? Entonces, fenotípicamente su F2 fueron 75% semillas amarillas, 25% semillas verdes. Pero genotípicamente en sus genes va a tener 25% un homocigoto dominante, 50% un heterocigoto y 25% un homocigoto recesivo. Entonces, eso hizo que Mendel pudiera estudiar no solo el carácter de color amarillo de los chícharos, sino otras cualidades, por ejemplo, ya sea un chícharo rugoso o un chícharo liso. En este caso el rugoso era el dominante porque al menos de tantas semillas tenía 5.472 semillas lisas y 1.850 semillas rugosas. Entonces el gen dominante es la semilla lisa. Hizo ese estudio de esos caracteres, hizo la coloración amarilla y la coloración verde, que es el gen recesivo el verde y dominante amarillo, ya sea una posición de flores, ya sea lateral o apical. Color de las flores, lilas o blancas, donde la lila fue el gen dominante, se manifestaba mayormente. Una vaina hinchada o una vaina comprimida, una vaina verde, una vaina amarilla, o el alto de la misma planta, ya sea una planta alta y una planta corta o bajita, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja de realizar esos experimentos o ese cruzamiento de genes, en este caso de chícharos que realizó Mendel, era poder determinar qué genes son recesivos y qué genes son dominantes, que aunque a veces no se presenta el gen, en este caso el gen recesivo, sigue estando presente genéticamente. Fenotípicamente no se va a manifestar, pero genéticamente puede haber genes recesivos en un individuo.